Hace 2.000 años, dondequiera que iba Jesús, las personas lo seguían. A veces se reunían a la orilla del mar, otras en los atrios del templo, otras en los caminos polvorientos entre las aldeas. Venían con cuerpos cansados, cargas pesadas y preguntas silenciosas. Algunos anhelaban sanación, otros buscaban esperanza. Muchos no sabían qué buscaban, solo que algo en él los atraía. Y cuando abría la boca, no hablaba como los gobernantes o los sacerdotes. No convocaba ejércitos ni emitía decretos. Hablaba en historias, en parábolas. Parecían bastante simples. Un sembrador esparciendo semillas, un padre mirando al horizonte, un viajero herido en el camino. Imágenes cotidianas que cualquiera reconocía. Pero dentro de aquellas escenas, el cielo se inclinaba hacia la tierra. No eran historias para dormir, eran ventanas al reino de Dios diseñadas para consolar a los quebrantados y confrontar a los orgullosos, para revelar el corazón de Dios y exponer el corazón humano. Y el poder de estas historias no estuvo solo en lo que dijeron, sino en lo que exigían. Cada historia fuerza una elección. ¿Solo vas a escuchar o permitirás que te cambie? La verdad es que hemos escuchado muchas parábolas tantas veces que sus bordes pueden sentirse desgastados. Creemos que las conocemos, pero cuando nos detenemos y escuchamos de nuevo, cortan más profundo de lo que imaginamos. Nos inquietan, nos desafían, nos invitan a cambiar nuestras suposiciones sobre poder, orgullo y éxito hacia una visión del reino de Dios que transforma el mundo. En este viaje visitaremos las parábolas más poderosas que Jesús contó. Estas parábolas no permanecen en la creencia. Penetran en tus decisiones, en tus deseos, en tu caminar diario. Algunas enfrentarán el orgullo, otras redefinirán el amor, algunas expondrán la indiferencia y algunas nos recordarán que incluso el comienzo más pequeño en las manos de Dios puede crecer hacia la eternidad. Lo que estás a punto de escuchar es más que historias. Es una invitación a entrar en palabras que revelan quién es Dios y en quién estamos llamados a convertirnos. Al final, la pregunta cambia. Ya no se trata de si has escuchado estas parábolas antes, sino de cuáles de ellas están moldeando tu vida ahora. Así que inclínate hacia adelante, porque si realmente las escuchas, tal vez nunca veas tu fe de la misma manera de nuevo. Jesús una vez contó una historia que se ha repetido en hogares, iglesias y corazones durante 2.000 años. Pero si la escuchas con atención, te darás cuenta de que no se trataba solo de un hijo perdido, sino de un padre que hizo algo escandaloso. Un hijo menor pidió su herencia por adelantado, una petición que en aquella cultura equivalía a decir: «Padre, deseo que estuvieras muerto». Tomó el dinero, salió de su casa y lo desperdició en lo que prometía alegría pero lo dejaba vacío. Con el tiempo vino el hambre y también las consecuencias. Hambriento, quebrado, rodeado de cerdos. Una imagen de qué vergüenza para cualquier oyente judío. Finalmente decidió volver, no más como hijo, sino como un mendigo con la esperanza de conseguir un trabajo. Y es aquí donde la historia da un giro, porque cuando Jesús describió al Padre, rompió todas las expectativas. En lugar de esperar al chico con los brazos cruzados y un sermón preparado, el Padre lo vio mientras aún estaba lejos y corrió. En esa cultura, los hombres ancianos no corrían. Se consideraba indigno. Pero Jesús dijo que este padre se levantó la túnica, corrió por el camino y cayó sobre el cuello del hijo sucio, que ni siquiera había terminado su disculpa. No solo lo recibió, lo restauró. Túnica sobre los hombros, anillo en la mano. Banquete en su honor. Pero la historia no terminó ahí. El hermano mayor, el que se quedó, quien había trabajado, aquel que creía que merecía todo, se enfureció. Para él la gracia era una injusticia. La misericordia hacia el rebelde parecía una ofensa a su obediencia. Y en ese momento Jesús expuso dos maneras de perderse: a través de la rebelión o a través del orgullo. Un hijo se fue en pecado, otro se quedó por derecho propio y el amor del Padre confrontó a ambos. La multitud que escuchaba debe haber quedado atónita. Esperaban castigo para el menor y elogios para el mayor. Pero el escándalo de esta parábola no fue la rebelión del hijo, fue la misericordia escandalosa del Padre. Jesús les estaba mostrando, y nos está mostrando, cómo es realmente el corazón de Dios. Tal vez tú has sido el hijo menor en fuga, fallando,
avergonzado por donde tus decisiones te llevaron. O tal vez has sido el hijo mayor, fiel por fuera pero amargo por dentro, convencido de que tu historial te hace digno. En ambos casos, el padre permanece igual, lleno de compasión, listo para abrazar, llamando a ambos tipos de hijos de vuelta a su casa. Por eso esta historia sigue hablando hoy, porque nos recuerda que el reino de Dios no se conquista, no se hereda, no se merece. Se recibe en los brazos de un padre que corre. Un experto en la ley una vez preguntó a Jesús una pregunta que parecía noble, pero tenía una intención oculta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió con otra pregunta, ¿qué está escrito en la ley? El hombre respondió correctamente, amar a Dios con todo el corazón, alma, fuerza y mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús asintió. Pero entonces vino la siguiente pregunta, ¿y quién es mi prójimo? No fue curiosidad, fue un intento de limitar el amor. Y fue entonces cuando Jesús contó una historia que nadie esperaba. Un hombre viajaba por el camino peligroso de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por bandidos, despojado de todo y dejado medio muerto. Apareció un sacerdote, alguien respetado, religioso, un representante de la santidad. Vio al herido y pasó de largo. Luego vino un levita, otro líder religioso, otro símbolo de misericordia. Él también vio y también pasó. La multitud que escuchaba probablemente asintió familiarmente. Tal vez pensaban que el sacerdote y el levita estaban demasiado preocupados por su pureza ritual. Demasiado ocupados, demasiado cautelosos. Pero entonces Jesús cambió el giro de la historia. Un samaritano pasó. Para el público judío, los samaritanos eran despreciados, extraños, forasteros con creencias distorsionadas y una historia de odio. Eran los últimos que alguien esperaría como héroe. Pero Jesús lo hizo el protagonista. Fue él quien se detuvo. Vendó las heridas del hombre, lo cargó a una posada, pagó por su cuidado y prometió volver. La compasión le costó tiempo, dinero y comodidad, pero fue el samaritano quien reflejaba el corazón de Dios. Al final, Jesús preguntó al experto, ¿cuál de los tres fue prójimo del hombre herido? La respuesta fue innegable, el que tuvo misericordia. Y Jesús dijo, ve y haz lo mismo. Esta parábola continúa confrontándonos. Porque amar es fácil cuando es algo abstracto. Es fácil dentro del círculo de aquellos que nos agradan, piensan como nosotros o son comprensibles para nosotros. Pero Jesús nos empuja más allá de nuestras fronteras, más allá del confort, el prejuicio y las excusas. El verdadero amor se demuestra en acción, especialmente para aquellos que podríamos considerar indignos o incómodos. Piensa en tu propia vida. ¿Quién está tendido en tu camino? No literalmente, pero en espíritu, en su situación, en su soledad. ¿A quién has evitado porque pareció más fácil seguir tu camino? La parábola nos recuerda, tu amor por Dios se revela en la forma en que tratas a la persona que preferirías evitar. Y aquí está la sorpresa. El samaritano en la historia refleja al propio Jesús. Él es el extraño que se acercó cuando la religión pasó de largo. Él es quien se levantó cuando estábamos quebrados, cargó nuestras cargas y pagó el precio de nuestra sanación. El buen samaritano no es solo una lección de bondad, es una imagen viva del Evangelio. Por eso esta parábola aún habla, porque no permite que el amor permanezca en la teoría. Nos exige cruzar fronteras, extender misericordia y encarnar la compasión que nosotros mismos recibimos. Otro día, Jesús se sentó a la orilla del mar de Galilea. Una multitud se reunió tanto que entró en un barco y desde allí les enseñó. Y fue en ese momento que contó una de sus parábolas más fundamentales. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Con una imagen simple, Jesús habló de algo eterno. El sembrador esparció la semilla en abundancia y cayó en diferentes tipos de suelo. Parte cayó en el camino. Los pájaros descendieron y la devoraron antes de que pudiera echar raíz. Otra parte cayó en terreno pedregoso. Brotó rápido, pero se secó con el calor porque no tenía profundidad. Otra cayó entre espinos, creció, pero fue ahogada por las malas hierbas. Y otra parte cayó en buen terreno, echó raíces, floreció y produjo una cosecha más allá de las expectativas. Más tarde, cuando los discípulos preguntaron qué significaba,
Jesús explicó, la semilla es la palabra de Dios. Los suelos son los corazones humanos y la cosecha no depende del poder de la semilla, porque la palabra nunca pierde su poder, sino de la condición del suelo que la recibe. Esta es la verdad. Algunos corazones permanecen duros. La palabra apenas los toca antes de que las distracciones o dudas se la lleven. Otros corazones responden rápidamente, con emoción. Pero sin profundidad, la fe se marchita cuando llegan las pruebas. Algunos están llenos de espinos, preocupaciones, riquezas, deseos de otras cosas. La fe se ahoga bajo presión. Y algunos corazones humildes y abiertos se convierten en tierra fértil donde la palabra de Dios crece y transforma vidas. La pregunta nunca es si la palabra de Dios es lo suficientemente fuerte. La pregunta es, ¿cómo la recibe tu corazón? Esta parábola nos invita a examinarnos. ¿Qué tipo de suelo somos hoy? El camino apresurado, demasiado distraído para detenerse y escuchar. El terreno pedregoso, entusiasmado pero superficial, que no aguanta cuando la vida se pone difícil. El suelo espinoso, atrapado por la búsqueda de más, incapaz de soltar lo que ahoga la fe. O la buena tierra, lista para escuchar, obedecer, dejarse transformar por la palabra. Y aquí está la verdad profunda. El suelo puede cambiar, la tierra dura puede ser arada, los espinos pueden ser arrancados, el suelo superficial puede ser profundizado. El Espíritu de Dios continúa preparando corazones, pero debemos estar dispuestos. Así que pregúntate, cuando la palabra de Dios cae sobre ti, ¿se queda como un eco pasajero o echa raíces y da frutos? Porque el fruto es la evidencia de un corazón que realmente escucha. La parábola del sembrador no se trata solo de escuchar sermones o leer las Escrituras. Se trata de dejar que la palabra viva, eche raíces en ti, transformando tu vida desde adentro. La semilla contiene vida eterna y la cosecha de tu corazón revelará si solo escuchaste o si realmente recibiste. Jesús usaba frecuentemente imágenes sacadas del campo del mundo que sus oyentes conocían bien. Un día les dijo otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, su enemigo vino, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio espigas, apareció la cizaña. Los trabajadores se alarmaron. ¿Deberían arrancar la cizaña? Pero el propietario les dijo que no, que esperaran hasta la cosecha. Porque si intentaban separarla demasiado pronto, podrían arrancar también el trigo junto con la cizaña. Solo al final quedaría clara la diferencia. El trigo sería recogido en graneros, la cizaña atada y quemada. Esta parábola nos inquieta porque habla directamente de la tensión que sentimos en nuestras vidas y en el mundo. ¿Por qué el mal crece junto con el bien? ¿Por qué la hipocresía, la corrupción y la injusticia, incluso en lugares donde está presente la palabra de Dios? ¿Por qué Dios no lo arranca todo ahora? Jesús responde pacientemente, por ahora el trigo y la cizaña crecen juntos. El reino avanza, pero también surge oposición. Las iglesias contienen tanto fe sincera como apariencias superficiales. El mundo muestra belleza y quebrantamiento. Y Dios permite que ambos crezcan lado a lado, no porque sea indiferente, sino porque es misericordioso. Si juzgara demasiado pronto, ¿cuántos que hoy parecen cizaña nunca tendrían oportunidad de ser transformados? ¿Cuántos de nosotros, antes de que la gracia echara raíces, habríamos sido arrancados? Esta parábola nos recuerda que el juicio es real, pero no nos corresponde a nosotros ejecutarlo. Nuestra tarea no es arrancar toda la cizaña, ni decidir quién es trigo y quién no. Nuestra tarea es crecer fielmente donde Dios nos ha plantado, confiando en que el Señor de la cosecha hará la separación con justicia perfecta cuando llegue el momento. La cizaña no anula el trigo. El mal no impide el crecimiento del reino. Al final, el trigo será recogido y la cosecha será abundante. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que no necesitamos entrar en pánico al ver que el mal prospera. No debemos obsesionarnos con quién es genuino y quién no. Debemos soportar con paciencia, confiando en que Dios ve, Dios sabe y Dios actuará en el momento correcto. La parábola del trigo y la cizaña es un llamado a la perseverancia y la humildad. Nos recuerda que el tiempo de Dios no es el nuestro y su justicia es perfecta.
La cizaña no tendrá la última palabra, la cosecha sí. Y un día, cuando el campo esté listo, la diferencia será innegable. Por ahora, esperamos, crecemos, confiamos. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de aquella perdida hasta encontrarla? Con esas palabras, Jesús nos da una de sus parábolas más tiernas, la historia de la oveja perdida. Un pastor con un gran rebaño se da cuenta de que una se ha perdido. Para la mayoría, perder el 1% de lo que posees no parece ser una tragedia. Quedan 99 a salvo. ¿Por qué arriesgar todo por solo una? Pero Jesús describe a un pastor que no puede descansar hasta encontrar aquella que se ha perdido. Busca, sube colinas, llama y encuentra, la carga sobre sus hombros con alegría. Luego llama a sus amigos y vecinos y dice, «Alégrense conmigo, encontré mi oveja perdida». Y entonces viene el núcleo de todo. Les digo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esta parábola revela el corazón de Dios. La humanidad cuenta multitudes, pero el cielo busca a uno. El reino no se trata de números, se trata de redención. Cada alma importa. Cada perdido vale la pena buscar. Para quienes escucharon ese día, esto fue radical. Los fariseos murmuraban porque Jesús recibía a pecadores y comía con ellos. Pero Jesús respondió a sus críticas con esta historia. Les estaba mostrando que a Dios no le importa la popularidad. Su corazón está enfocado en la intimidad. Las 99 están a salvo, pero su urgencia se dirige hacia aquel que todavía está en peligro. Esta parábola habla directamente a nuestras vidas. Tal vez tú has sido esa oveja perdida. Tal vez te has alejado por rebelión o descuido. Y te has preguntado si alguien lo notó. Jesús dice que el cielo lo notó y que el cielo se alegra cuando eres encontrado. También nos desafía. ¿Tenemos el corazón del pastor o nos contentamos con la seguridad de las 99 mientras nos deja incómodos buscar a quien se ha desviado? Seguir a Cristo es llevar su carga por los perdidos. No verlos como estadísticas, sino como rostros, nombres e historias. Y mira el final. El pastor no vuelve con enojo o con reproche, vuelve con alegría. La respuesta del cielo ante el arrepentimiento es celebración, no sospecha. La parábola de la oveja perdida muestra que el reino no está construido sobre exclusión, sino sobre búsqueda. El amor de Dios se mueve hacia salir, buscar, llamar, cargar, celebrar. Y si así responde el cielo, tal vez nuestras vidas deberían reflejar esa misma alegría. Jesús contó otra historia, esta vez sobre un hombre que se estaba preparando para hacer un viaje. Antes de partir, confió sus riquezas a 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y al último 1. Cada uno recibió según su capacidad. Entonces el Señor se fue. Los 2 primeros siervos no perdieron tiempo. Invirtieron lo que les fue dado y cuando el Señor volvió, habían duplicado la cantidad. El Señor los felicitó. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el tercer siervo, a quien fue dado solo un talento, lo escondió en la tierra. Por miedo, decidió mantener lo que le fue dado en lugar de multiplicarlo. Cuando el Señor volvió, este siervo no tenía nada más que excusas. El Señor lo llamó malo y perezoso porque se negó a usar lo que le fue confiado. Esta parábola tiene un peso que habla directo a nosotros. Un talento en esa época era una gran suma de dinero, pero el significado va mucho más allá del dinero. Representa responsabilidad, oportunidades y dones confiados por Dios. Cada uno de nosotros ha recibido algo. Tiempo, influencia, habilidades, relaciones, recursos. Y la pregunta no es cuánto, sino qué haremos con ello. Observa que el Señor elogió tanto al que produjo 5 como al que produjo 2. La recompensa no se basó en el valor alcanzado, sino en la fidelidad demostrada. El reino no mide grandeza por comparación, sino por administración. Y aquí está el desafío. El miedo puede paralizarnos. Como el siervo de un talento, podemos temer fracasar.
sentirnos insuficientes o pensar que perderemos lo poco que tenemos. Entonces enterramos nuestros dones, los mantenemos seguros pero sin usar. Jesús nos advierte que ese miedo no es fidelidad. Dios no es glorificado en nuestra cautela. Es glorificado en nuestra confianza. Esta parábola nos confronta con una verdad penetrante. No hacer nada con lo que Dios nos ha dado no es neutralidad. Es desobediencia. El reino avanza cuando actuamos, cuando arriesgamos en fe, cuando ofrecemos lo que tenemos a aquel que nos lo confió. Y aquí hay esperanza. El mismo Señor que dio los talentos es quien capacita a los siervos. Lo que ponemos en sus manos, Él lo multiplica, no por nuestra fuerza, sino por su Espíritu. Así que pregúntate, ¿qué has enterrado? ¿Qué oportunidad? ¿Qué has atado? ¿Qué don has guardado escondido por miedo? La parábola de los talentos nos invita a desenterrarlos, a arriesgar, confiar, actuar. Porque cuando el Señor regrese, la pregunta no será cuánto ganaste, sino si fuiste fiel con lo que te di. Jesús contó una parábola que debió haber sorprendido a su público. Había un hombre rico, comenzó él, que se vestía de púrpura y lino fino y vivía con gran lujo todos los días. A su puerta estaba un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, deseando las migajas que caían de la mesa del hombre rico. El contraste no podía ser más marcado. Uno festejaba diariamente, el otro moría de hambre. Uno se vestía de esplendor, el otro de llagas. Ambos murieron. El mendigo fue llevado por los ángeles al lado de Abraham. El hombre rico fue enterrado y se encontró en tormento. Mirando hacia arriba, vio a Lázaro lejos con Abraham y clamó por misericordia, por una gota de agua, por alivio, por una advertencia para su familia. Pero ya era tarde. Un gran abismo había sido fijado y los papeles habían sido invertidos para siempre. Esta parábola es sobria porque nos confronta con una de las verdades más inquietantes. El estatus terrenal no determina el destino eterno. Aquel que era invisible en vida es honrado en la eternidad. Mientras quien parecía intocable aquí termina mendigando allá. Pero presta atención. La condenación del hombre rico no vino de su propia riqueza, sino de su ceguera. Ignoró el sufrimiento justo en su puerta. Pasó junto a Lázaro día tras día, disfrutando de las bendiciones de Dios sin nunca compartirlas. Su pecado no era solo el lujo, era la indiferencia. Esta historia penetra en nuestras propias vidas. ¿Quién está yaciendo a nuestra puerta? ¿Por quién pasamos? ¿Entumecidos por el confort o distraídos por la abundancia? La parábola no nos permite mirar hacia otro lado. Nos pregunta si nuestro corazón refleja la generosidad del cielo o el instinto de autopreservación del mundo. Y luego viene el detalle más perturbador. El rico pide que Lázaro sea enviado para advertir a sus hermanos, pero Abraham responde, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Él aún insiste, si alguien resucita de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham concluye, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán. Aunque alguien resucite de entre los muertos. Aquí Jesús retira el velo. Esta advertencia no es solo una ilustración. Él mismo resucitará de los muertos y aún así muchos no creerán. El problema no es la falta de evidencia, sino el rechazo a recibirla. La parábola es profecía y súplica. Esta es una de esas verdades que debe inquietarnos. El giro eterno es real. El cielo celebra al pobre que se aferra a Dios, mientras el infierno recibe al autosuficiente que nunca reconoció su necesidad. Y nosotros, en esta parábola, se nos pide no temer a la riqueza misma, sino examinar lo que produce en el corazón. ¿El confort nos deja ciegos? ¿El privilegio nos ensordece al clamor del Lázaro a nuestras puertas? Porque un día las puertas se cerrarán y lo que ignoramos aquí puede resonar en la eternidad. Jesús contó esta parábola para aquellos que confiaban en su propia justicia y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, la imagen misma de la devoción religiosa. El otro era un recaudador de impuestos, despreciado como corrupto y traidor. El fariseo se puso de pie apartado y oró consigo mismo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como aquel recaudador de impuestos.
Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que recibo. Sus palabras sonaban piadosas, pero su corazón estaba lleno de orgullo. No hablaba con Dios tanto como se exaltaba a sí mismo. Pero el recaudador se quedó a lo lejos. Ni siquiera levantó los ojos al cielo. Golpeándose el pecho, simplemente dijo: Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y Jesús declaró: les aseguro que este y no el otro volvió a casa justificado ante Dios. Porque todo aquel que se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado. Esta parábola es profunda porque nos recuerda que Dios no se impresiona por las apariencias. No es movido por oraciones largas, palabras elocuentes o actos religiosos vacíos. Lo que busca es verdad en lo íntimo, un corazón que reconoce su necesidad y clama por misericordia. Para quienes escucharon en tiempos de Jesús, esta reversión fue chocante. El fariseo era admirado como justo. El recaudador era despreciado como impío. Pero fue el recaudador quien salió perdonado mientras el fariseo salió vacío. Esta historia nos obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Cuántas veces nos comparamos con los demás en lugar de confesar nuestro propio pecado? ¿Cuántas veces creemos que nuestra disciplina, asistencia a la iglesia, servicio, diezmo, es prueba de justicia mientras nuestro corazón continúa orgulloso? La oración del recaudador es una de las más breves de la Escritura, pero lleva el peso de la eternidad. Dios, ten misericordia de mí. El cielo no escucha por la elocuencia, escucha por la honestidad. Y la honestidad abre camino a la misericordia. La belleza de esta parábola es que ofrece esperanza a todos los que se sienten indignos, ignorados o demasiado manchados por el fracaso como para acercarse a Dios. Si te sientes como el recaudador de impuestos, quebrado, avergonzado, sin saber qué decir, anímate. Jesús dice que tu oración es aquella que Dios recibe. No es la fuerza de tu vida espiritual, lo que te acerca a Dios, sino la humildad de tu corazón. Así que dime, ¿dónde estás cuando oras? ¿En el centro listando tus logros o a lo lejos golpeándote el pecho y susurrando por misericordia? Pues en el reino, el clamor más bajo se escucha más alto que el acto más alto. Jesús contó otra parábola simple pero increíble. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece se convierte en la más grande de las plantas del jardín y alcanza a ser un árbol, para que los pájaros vengan y hagan nidos en sus ramas. La imagen es tan pequeña que puedes pasarla por alto. Pero su significado es inmenso. La semilla de mostaza era minúscula, casi invisible entre los dedos, pero siendo plantada crecía hasta convertirse en algo amplio, firme y protector. Jesús eligió esta semilla para mostrarnos cómo funciona el reino. Comienza con algo que parece insignificante, pero lleva el peso de la eternidad. Para sus primeros oyentes esto fue inesperado. Anhelaban un reino de poder, de ejércitos, de victoria política. Pero Jesús señala una semilla, un susurro en lugar de trueno, un Mesías crucificado en lugar de un guerrero coronado. El reino comienza pequeño, pero no puede ser contenido. Esta parábola trae profundo consuelo. Tal vez mires tu vida y pienses que tu fe es demasiado débil, tus oraciones demasiado torpes, tu impacto insignificante. Pero Jesús dice, no desprecies lo pequeño. Lo que parece en tus manos poco, en las manos de Dios se vuelve imparable. Piensa en los momentos de grano de mostaza en las Escrituras. Un pastor con un cayado frente a un gigante, una viuda con 2 monedas de cobre, un niño con 5 panes y 2 peces. Cada uno parecía demasiado pequeño para importar. Pero en las manos de Dios cambiaron la historia. La semilla de mostaza también habla de cómo el reino se expande. No se impone por fuerza, sino que crece en silencio, paso a paso, muchas veces sin ser notado, hasta que de repente sus ramas se extienden completamente. De un puñado de discípulos en Galilea a un movimiento global que se extiende por siglos. La semilla que Cristo plantó llenó el mundo. Y hay una belleza escondida en los pájaros que encuentran refugio en sus ramas. Ese detalle muestra que el reino no es solo para quien siembra, sino también para quien busca descanso. El Evangelio no es propiedad privada, es refugio para muchos. Así que aquí está la invitación. No esperes condiciones perfectas para plantar.
No subestimes lo que Dios puede hacer con un pequeño acto de fe, una oración simple, un paso de obediencia. El poder no está en el tamaño de la semilla, sino en la vida que lleva dentro. La parábola de la semilla de mostaza nos recuerda que la grandeza en el reino no se mide por cómo comenzamos, sino por lo que Dios hace crecer. Y tal vez ese pequeño paso que des hoy sea exactamente lo que el cielo usa para dar sombra a las generaciones futuras. Si esta historia te ha impactado, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta qué parábola te tocó más profundamente. Viajamos juntos por 9 de las parábolas más poderosas que Jesús jamás contó. Cada historia, aunque simple en la superficie, se abre hacia la eternidad. Un padre que corre para abrazar a un pródigo. Un samaritano que se inclina para recoger a un extraño herido. Un sembrador que lanza semillas, algunas perdidas y algunas fructíferas. Un campo donde crecen el trigo y la cizaña hasta el día de la cosecha. Un pastor que busca una sola oveja perdida. Siervos confiados con talentos. Un mendigo exaltado mientras el confort del rico colapsa. El clamor humilde de un recaudador escuchado por encima del orgullo de un fariseo. Y un grano de mostaza minúsculo que se transforma en un árbol que da sombra. Cada parábola revela una verdad sobre Dios y una verdad sobre nosotros. Nos muestran la misericordia de un Padre que perdona, el llamado al amor sin límites, la paciencia necesaria mientras aguardamos el juicio, la búsqueda incansable del cielo por los perdidos, la voluntad de ser buenos administradores, el peligro de la indiferencia, el poder de la humildad y el crecimiento imparable del reino en los lugares más inesperados. Juntas forman el retrato de un reino que voltea al mundo, o mejor dicho, lo coloca en su lugar correcto. Pero estas parábolas no fueron hechas para ser admiradas a distancia. Son invitaciones. El hijo pródigo nos invita a volver. El buen samaritano nos llama a cruzar fronteras por amor. El sembrador pide examinar nuestros corazones. El trigo y la cizaña nos llama a la paciencia y confianza. La oveja perdida nos lleva a alegrarnos cuando alguien retorna. Los talentos nos exhortan a actuar con lo que nos fue dado. El rico y Lázaro nos alertan a no ignorar el sufrimiento a nuestra puerta. El fariseo y el publicano nos recuerdan que la misericordia es para los humildes. Y el grano de mostaza nos anima a nunca subestimar el comienzo pequeño. Así que la pregunta ya no es, ¿qué significan estas parábolas? La verdadera pregunta es, ¿qué harás con ellas? ¿Dejarás que la palabra eche raíces en buena tierra o será llevada por las distracciones? ¿Te contentarás con quedarte entre las 99? ¿O te unirás al pastor en la búsqueda de lo que falta? ¿Enterrarás lo que Dios te confió o arriesgarás en fe para verlo multiplicar? ¿Pasarás junto a Lázaro a tu puerta o te detendrás para compartir tu mesa? El reino que Jesús describió no está lejos, está invadiendo el mundo ahora mismo, a través de aquellos que viven estas historias en voz alta. No dejes que estas parábolas permanezcan como historias en una página. Deja que se conviertan en historias vivas en tu vida. Construye tu fundamento sobre ellas. Deja que sus verdades interrumpan tu rutina, redirijan tus decisiones y moldeen tu corazón. Porque al final, la medida de nuestra vida no será cuántas parábolas conocemos, sino cuántas vivimos. Si este mensaje transformó tu perspectiva, no te quedes solo con él. Comparte este video con alguien que necesita escuchar estas verdades eternas. Deja tu comentario sobre cuál parábola te impactó más. Y suscríbete para más contenido que profundiza en la palabra de Dios. Porque estas no son solo historias antiguas, son invitaciones vivas para hoy.